Bien, pues vamos a compartir la palabra y quisiera que me acompañara primeramente. Vamos a leer algunos versículos que tienen que ver con la palabra se hizo carne. La palabra se hizo carne. Recuerda que en Juan capítulo 1, versículo 1, dice la escritura: en el principio era la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Y en el mismo capítulo dice después: y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Es decir, está hablando de nuestro Señor, amado, maravilloso Salvador Jesucristo. Así es que acompáñeme por favor primero a leer Hebreos capítulo 8. Vamos a leer algunas escrituras con el fin de poder entender la razón por la cual la palabra se hizo carne de la manera en la que fue establecida o manifestada. Mire cómo dice primero entonces Hebreos capítulo 8, versículo 6. Dice: pero ahora él ha obtenido un ministerio tanto mejor, por cuanto es también el mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Pero ahora Cristo ha obtenido un ministerio tanto mejor, por cuanto es también el mediador de un mejor pacto. De cualquiera de todos los pactos que ha habido entre Dios y el hombre, ahora vemos al pacto entre Dios Padre y Dios Hijo, un pacto perfecto que no puede ser vulnerado ni descalificado porque está hecho entre el Padre y el Hijo. Dice: un nuevo pacto, el cual está establecido sobre mejores promesas. Es decir, el nuevo pacto en Cristo Jesús tiene que ver con el mejor de los pactos que Dios haya establecido, el mejor de los pactos entre Dios y el hombre. Ahorita me explico. Y está basado sobre las mejores promesas de cualquier otro pacto que ustedes puedan encontrar en la Biblia. ¿Por qué hablo acerca de que el nuevo pacto en Cristo Jesús es entre Dios y el hombre? Déjenme me explico. Estamos hablando que el nuevo pacto es entre Dios Padre y el Hijo del hombre, es decir, nuestro Señor Jesucristo. Recuerde que el Señor Jesucristo era 100% hombre, 100% Dios. 100% Dios, el Hijo de Dios. 100% hombre, el Hijo del hombre. Así es que el nuevo pacto en Cristo es el mejor de los pactos y está basado sobre las mejores promesas de la palabra, está basado de lo mejor de Dios para los que reciban la bendición o los que puedan ser introducidos a este pacto. Gloria a Dios que a través de la fe de Jesús, Jesús nos justifica y podemos tener acceso por la gracia de nuestro Dios a este pacto a través de la fe. Los hombres pueden tener acceso a este maravilloso pacto a través de la fe. Ahora, ¿cuál es la razón por la cual, si este es el mejor de los pactos, y sabemos que el primer pacto fue de Adán y Adán lo quebró, a Adán falló y después Dios tuvo que restablecer la situación, pero tuvo que sacar al hombre del Edén porque el hombre pecó y fue separado de la presencia de la gloria de Dios? Recuerde que Adán y su mujer fueron hechos a la misma imagen de Dios. ¿Por qué tuvieron que pasar 4000 años para que este pacto fuera anunciado y fuera manifestado y fuera llevado a su inicio o a su celebración o a su definición a través de que Jesús fue a la cruz del Calvario, a través de que Jesús murió por usted y por mí, derramó su sangre para el perdón de todos nuestros pecados, pagó nuestras deudas y nos salvó y nos dio vida eterna? ¿Para quién es esto? Para todos los que creen. Y Jesús resucitó, murió, resucitó después de 3 días y después de 3 noches, como dice la Escritura, fue recibido arriba en gloria, y todos los que creen en su nombre, a todos los que creen en su nombre, a todos los que le reciben como Señor y Salvador, Dios les da el poder, la potestad de ser hechos hijos. ¿Por qué este pacto tan maravilloso y glorioso tuvo que esperarse 4000 años? ¿Por qué no sucedió inmediatamente después? ¿Por qué no sucedió a la mitad?
¿Por qué si este era el mejor pacto? ¿Por qué tuvo que haber un pacto de Dios con Noé, de Dios con Abraham, de Dios con Moisés, de Dios con David? ¿Y por qué no se hizo este pacto desde el principio para la redención de la humanidad? Eso es lo que vamos a ver y eso es lo que vamos a entender de acuerdo a lo que la Escritura nos enseña, a lo que la palabra de Dios nos enseña respecto a que la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Mire cómo dice Gálatas 4:4. Gálatas 4:4 dice, pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Y aquí aparece Jesús en escena y recordemos que Jesús inicia su ministerio a los 30 años y a los 33 años es crucificado, en la cruz muere, entrega su vida por ti y por mí y resucita para ser recibido arriba en gloria y darnos la bendición de su salvación. Pero dice aquí, pero cuando vino la plenitud del tiempo, en el griego esa expresión de la plenitud del tiempo tiene que ver con que fue necesario que hubiera un tiempo señalado para que Jesús apareciera, para que Jesús naciera, para que la palabra fuera hecha carne, se tuvo que señalar un tiempo. ¿Cuál fue la razón de que se tenía que definir un tiempo para que la palabra se hiciera carne? Porque Dios no podía violar su pacto, ni su palabra, ni su integridad. Y ahorita vamos a verlo a través de varios versículos. El hecho es de que hubo un tiempo señalado que fue definido para que se cumplieran las cosas que habían de cumplirse antes de este tiempo y permitir que Jesús, que la palabra se hiciera carne. Bien, mire cómo dice, por ejemplo, Salmos 89:34. Salmo 89:34 dice Dios, no quebrantaré mi pacto, ni cambiaré la palabra de mis labios. No quebrantaré mi pacto, ni cambiaré la palabra de mis labios. En el principio Dios puso a merced, puso bajo el dominio, bajo el gobierno, bajo el señorío de Adán y su mujer toda la tierra. Dios entregó la tierra a los hombres. Y Dios le dijo, gobiernen, señoreen, tengan dominio sobre la creación. Este es la intención, el propósito original de Dios, pero sabemos que Adán falló, Adán pecó y Adán se sujetó a aquel que lo engañó. Bueno, aunque la palabra de Dios dice que la mujer fue la engañada, pero Adán sujetó su autoridad, su señoría y su poder ante la serpiente. Dice Romanos capítulo 6, versículo 16, que aquel que se sujeta a alguien para obedecerle se convierte en esclavo de aquel a quien obedece. Y entonces esto fue lo que sucedió. Pero Dios no podía retractarse. Porque para aquellos que no piensan en la integridad de la palabra, que no piensan en el poder del pacto de Dios, que no piensan en la naturaleza de Dios y cómo Dios opera, podrían decir tan sencillo como, ¿por qué Dios no aniquiló a Satanás en esos momentos? ¿Por qué Dios no quitó a Adán y a su mujer y puso a una nueva pareja? Y podríamos intentar decir muchas cosas, pero Dios no puede incumplir su palabra y no puede quebrantar su pacto. Así es que Dios, siendo el dueño de su creación, dejó la tierra en dominio del hombre. Mire cómo dice eh, el Salmo, vamos a ir al Salmo 115:16.
Salmo 115, 16. Los cielos son del Señor, pero la tierra la ha dado a los hijos de los hombres. No es que los hombres seamos los dueños de la tierra, Dios es el dueño, pero Él cedió el total señorío, el dominio de la tierra al hombre. Y el hombre se subyugó, dejó el dominio a Satanás. Y por eso entró el pecado y entró el caos en el mundo. Entonces, Dios no podía revertir, Dios no podía echarse para atrás. Mire cómo dice Hebreos capítulo 6, versículo 18. Dice, por dos cosas inmutables por las cuales es imposible que Dios mienta. Es imposible que Dios mienta, así es que Dios no se puede retractar de lo que ya dijo. Mire cómo dice ahí mismo en Hebreos capítulo 1, versículos 2 y 3. En estos últimos días hemos recibido, Dios nos ha hablado a través de su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo todo el universo. Cristo Jesús es el resplandor de la gloria. Cristo Jesús es la misma imagen de Dios. Cristo Jesús es Dios. Dice, Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. No está hablando de Jesucristo, el que habitó 2000 años atrás. Está hablando en presente. Cristo resucitado, Cristo glorificado, el Cristo que está sentado a la diestra del Padre. Bueno, podríamos decir, ¿y qué sucedió con Cristo en vida, en carne y hueso? Bueno, recordemos que Cristo tenía el dominio y el señorío. Caminó sobre las aguas, desafiando las mismas leyes naturales. Resucitó a los muertos, sanó a los enfermos, calmó la tempestad. Le dijo al mar y al viento, "Shh", echó fuera demonios, limpió a los leprosos. El dominio, la autoridad estaba sobre Cristo, pero cuando Cristo resucitó, dice la Escritura que se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que todo lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra doble sus rodillas ante el nombre de Jesús. Jesús recibió toda la exaltación y Jesús fue, pero el mismo fue y es el mismo y es el mismo que ha de venir. Dice la Escritura que todas las cosas Él las sostiene con las palabras de su poder, tiempo presente. Sucedió en el pasado, sucederá en el futuro, pero de manera continua. Jesús sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Qué significa esto? Que Él necesita tener integridad en su palabra. Él no puede retractarse a lo que dijo, porque todas las cosas en el universo están sostenidas por la palabra de su poder. Por eso la palabra de Dios es veraz, es la verdad absoluta. Por eso la palabra de Dios es viva y eficaz, tiene poder en sí mismo. Hemos hablado ya al respecto. Le quiero poner básicamente dos ejemplos. Todos los cuerpos, toda la materia en este mundo está constituida por átomos. Y hay quien dice que en cada átomo de cualquier material, de cualquier elemento químico que es conocido por el hombre, hay tanto poder y tanta energía en ella. Pero si usted se fija, el átomo realmente no es digamos que una partícula, si le podemos llamar así, sólida, sino que tiene protones, neutrones, tiene un centro y hay, digamos que hay como un universo adentro del átomo. Un átomo es similar a la Vía Láctea, está el Sol y los planetas girando alrededor del Sol. Un átomo es similar, es decir, hay partes sólidas en el átomo, pero un porcentaje mayor es un porcentaje donde está hueco, no hay nada. Pero Dios tiene sostenido ese átomo de tal manera, Cristo tiene sostenido cada átomo de cada partícula de tal manera que no pueden dividirse, no pueden separarse. Si se llegara a separar,
uno de esos átomos, o uno o varios átomos, causarían una explosión extraordinaria porque hay tanta energía en cada átomo. El hombre solo puede separar algunos, algunos átomos de algunos elementos químicos que no son estables, sino que son inestables. Por alguna razón, estos elementos son inestables y los átomos se pueden separar. De ahí provienen las bombas atómicas, como el plutonio, el uranio, perdón, son elementos químicos que sus átomos son inestables y el hombre descubrió cómo poder separarlos y cómo poder causar estragos tan potentes y poderosos a través de separar estos átomos. Así es que el Señor Jesús sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Por eso todos los átomos están contenidos en su energía y forman parte de las moléculas y de la materia o de los elementos químicos conocidos por el hombre aquí en la tierra. Ahora, también es importante que usted y yo podamos entender que Cristo define las cosas y sostiene las cosas de tal manera que todas las cosas están armonizadas y sincronizadas bajo su poder, bajo su palabra. Si el Señor Jesucristo se apareciera hoy entre nosotros y dijera, bonito domingo, todos los calendarios, todo lo que tuviera que ver con los días, con el pensamiento, todo cambiaría en el instante que Jesús hubiera hablado, todo cambiaría domingo. Así es que es muy importante que entendamos que si Jesús sostiene todas las cosas con la palabra de su poder, dice, todas las cosas fueron hechas por medio de Él y para Él. Recuerde que Dios es uno, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, un solo Dios en tres personas, de tal manera que si Dios, Cristo, incumpliera su palabra, causaría un caos. Las cosas no podrían ser sostenidas por la palabra de su poder. Así es que Dios no puede retractarse. Dios no puede quebrantar su palabra, no puede mentir. Por eso es tan importante que cuando usted cree la palabra y el propósito de la palabra que ha creído, usted necesita entender que esa palabra es viva y poderosa para cumplirse en usted si usted la escribe en el corazón, se apropia de ella, la siembra como esa semilla de gloria y en un corazón de buena tierra y producirá poder en su vida, fruto de poder de bendición en su vida. Bien, ahora dice la escritura en Salmo 115, ya lo leímos, los cielos son del Señor y Él ha dado la tierra a los hijos de los hombres. Entonces, si Dios dio la tierra al hombre, Dios no puede quitar este dominio. Dios no puede quitar este dominio solo porque quisiera restaurar todas las cosas, sino tiene que cumplir su palabra. Es por eso que como el dominio le fue dado al hombre, Dios se tuvo que hacer hombre. Es por eso que el Hijo de Dios descendió y se hizo hombre. Dice la palabra que acerca de Jesús, y me preparaste cuerpo. Jesús se hizo hombre, la palabra se hizo hombre para bajo el dominio que Dios le dio al hombre, bajo el señorío que Dios le dio al hombre, y como Cristo fue perfecto y no nació destituido bajo el pecado original de Adán, pudo moverse en el mismo dominio que fue diseñado para el hombre desde el principio. Y debido a que el justo murió en la cruz por los pecadores, por usted y por mí, y él se ofreció como sacrificio, como el cordero inmolado, como el sacrificio sustituto, es que usted y yo pudimos ser rescatados y Cristo pudo restaurar todas las cosas y quitarle el poderío y el señorío y el dominio a Satanás que lo había robado a Adán en el Edén. Bien, ahora mire cómo dice la escritura en Juan capítulo 5. Juan capítulo 5. Juan capítulo 5, versículos 25 20 al 27. Dice, en verdad os digo,
que viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que oigan vivirán, porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le dio al Hijo el tener vida en sí mismo y le dio autoridad para ejecutar juicio porque es el Hijo del Hombre. Así es que Dios en su proyecto salvador, restaurador de la humanidad, envió a su Hijo al mundo. El Hijo se hizo carne y le dio ese poder y esa autoridad como hombre, porque Dios había hablado en su palabra y dándole el dominio y el juicio a los hombres, restauró, es decir, le dio el juicio al Hijo del Hombre. Aquí dice en el versículo 27, dice, así también le dio al Hijo el tener vida en sí mismo y le dio la autoridad para ejecutar juicio, porque Él, es decir, Jesús, es el Hijo del Hombre. Es importante que entendamos estas cosas para entender cuál fue la razón por la cual tuvieron que pasar 4000 años y las cosas sucedieron como tenían que suceder para que la palabra se hiciera carne. Es decir, no podía Dios quebrantar su palabra y por eso Jesús apareció en escena, siendo el Hijo del Hombre, para tomar el dominio que Dios diseñó desde el principio de los hombres para gobernar y señorear en este mundo. Pero primero, el hombre tenía que ser rescatado. Primero, había que vencer al enemigo de nuestras almas, al diablo, a Satanás. Primero, había que ir a la cruz a morir en lugar de la humanidad, a pagar por las deudas de toda la humanidad para poder tener el dominio, el poder y que el pecado ya no fuera un obstáculo entre Dios y el hombre y que Cristo pudiera restaurar la autoridad que Dios le había dado al hombre desde el principio y que Satanás, el príncipe de este mundo, el diablo, fuera derrotado, fuera expuesto, dice Colosenses que fue derrotado, pero Cristo triunfó sobre los principados y sobre las potestades en la cruz, exponiéndolos a una vergüenza pública. Cristo Jesús no solo derrotó al enemigo, no solo le quitó su poder, sino expuso su vergüenza, su derrota públicamente. Ahora, es muy importante que recordemos que Cristo tenía que pagar a la justicia de Dios. Nosotros estábamos en deuda con la justicia de Dios, no con el diablo. El diablo se robó la autoridad del hombre y causó que el pecado entrara a la humanidad. Es decir, fue un medio para que el hombre y su mujer desobedecieran, aunque el hombre desobedeció por su propia voluntad, pero el hombre decidió hacerle caso al diablo y desobedecer a Dios. Así es que Cristo Jesús pagó a la justicia de Dios. La justicia de Dios fue satisfecha en la obra redentora, en la cruz del Calvario, y entonces Cristo restituyó todas las cosas cuando Él entregó su vida, cuando Él fue sepultado, cuando Él resucitó. Y dice la Escritura que Él resucitó para nuestra justificación. Y mire cómo dice Lucas, capítulo 2, versículo 11. Porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios y para con los hombres. Una vez más dice, porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y la expresión Cristo el Señor está hablando de que Cristo es Dios. Cristo es Dios. Así es que Jesucristo era 100% Dios, pero después dice que Jesús crecía en sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios y los hombres. Así es que cuando hablamos de que Jesús crecía y maduraba, estamos hablando del Hijo del Hombre, estamos hablando del cuerpo de Jesús. Es muy importante que entendamos esto, porque cuando Jesús nació, nació siendo Dios
pero en su cuerpo, como hijo de hombre en su cuerpo, era un niño. Y por eso era necesario que, como todos los hombres, creciera hasta llegar a su madurez como hijo de hombre. Pero él, como el hijo de Dios, era 100% Dios y él era la misma imagen, la misma manifestación exacta, el resplandor de la gloria de Dios. Hay quienes dicen que cuando la Biblia dice aquí que Jesús crecía en sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios y con los hombres, que Jesús no sabía todas las cosas. Hay quien dice que Jesús no sabía todas las cosas. En algunas experiencias, en algunas de las historias de los evangelios, cuando Jesús inicia su ministerio, hay quien dice que suceden las cosas de esa manera porque Jesús no sabía todas las cosas. Pero como hijo de hombre, como el hijo del hombre, Jesús estaba en su plena madurez a los 30 años al iniciar su ministerio. De hecho, la Biblia nos dice que cuando el Señor Jesucristo fue y fue llevado presentado, cuando a presentarse al templo, cuando era un jovencito, él hablaba sabiduría delante de los escribas y todos se quedaban asombrados. Y el mismo Señor Jesús le dijo a su padre y a su madre: en los negocios de mi padre me es necesario estar, pero como hombre, su cuerpo tenía que crecer y madurar. Pero Jesús sabía todas las cosas. Jesús sabía todas las cosas porque él era 100% Dios, el Hijo de Dios. Aquí dice la Escritura, pero nos ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo, el Señor de los señores, que es Cristo, el mismo Dios, el Hijo de Dios. Esto es bien interesante porque en esta época, y aunque estaremos hablando un poco más adelante al respecto, hay quienes hablan acerca del nacimiento de Jesús, inclusive lo plasman con figuras. Y la tradición, la religiosidad, de hecho el mismo Señor Jesucristo, le dijo a los fariseos: ustedes invalidan la palabra de Dios por sus tradiciones. La tradición hoy en día pone sus ojos, si es que hay religiosidad en esta época, porque a veces ya ni siquiera se piensa en lo que tenga que ver con la palabra o con las historias de Jesús, sino que muchos aprovechan simplemente esta época para fiestas y para festejarse a sí mismos y reunirse, y eso no está mal. Pero los que de alguna manera tienen en cuenta lo que la Biblia dice de alguna manera o de otra, muchos hablan acerca del niño Jesús, del bebé que nació. Pero cuando Cristo viene a nosotros, Cristo no viene a nacer a nuestros corazones como si Él fuera un bebé. Cuando Cristo viene a nuestros corazones, dice la Escritura, que a todos los que reciben a Jesús, es decir, a la persona divina de Jesús y lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario, a todos los que reciben a Jesús, vamos a leerlo para terminar con este versículo. Acompáñeme, por favor, a Juan capítulo 1. Juan, vamos a buscar todos Juan capítulo 1 y voy a leer desde el versículo 1 y después me voy a brincar. Dice el versículo 1, Juan capítulo 1, versículo 1: en el principio existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de él y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ahora, acompáñeme por favor al versículo 10. En el mundo estaba, es decir, cuando Jesús inició su ministerio, dice la Escritura, en el mundo estaba y el mundo fue hecho por medio de él y el mundo no le conoció. Y el mundo no le conoció. A lo suyo vino, tenía un propósito: salvar a la humanidad, que el hombre pudiera estar en paz para con Dios. No vino Cristo para traer paz entre los hombres, vino Cristo para traer paz
de el hombre para con Dios, de Dios para con el hombre, para que se quitara, fuera quitada del medio la enemistad que tenía que ver con el pecado que nos tenía destituidos de la gloria de Dios. Así es que Cristo en la cruz del Calvario vino a restituir la paz, a hacer la paz de Dios para con el hombre. Dice, a lo suyo vino a salvar a la humanidad, para que todo aquel que en él cree no se pierda. Lo hemos dicho una y otra vez. Juan dice, Jesucristo no vino a condenar al mundo, sino a que el mundo sea salvo a través de él. Jesús es el único camino al Padre. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre, nadie puede ir a Dios Padre si no es a través de Jesús. Jesús es el único camino, es el único mediador entre Dios y los hombres. Así es que dice, a lo suyo vino, ese es el propósito de Cristo. Nació para morir, por ti y por mí, para pagar todas nuestras deudas y justificarnos a través de su obra terminada, completa y perfecta. Y cuando resucitó, dice la Escritura en Romanos capítulo 4, versículo 25, que Él llevó todas nuestras transgresiones en la cruz y resucitó para nuestra justificación. ¿Quiénes son justificados? Los que creen en Jesús, en la persona divina de Jesús y en su obra terminada, completa y perfecta, y lo reciben como Señor y Salvador de sus vidas. Dice aquí entonces, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, es decir, los israelitas, los judíos lo rechazaron. Dice, pero a todos los que le recibieron, y gloria a Dios por la gracia de nuestro Señor Jesucristo y su amor, que extendió este plan salvador para toda la humanidad, no solo para los israelitas, no solo para los judíos, pero para ti y para mí también. Dice, pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es decir, Cristo no nace en nosotros como un bebé, nosotros nacemos de nuevo. Cuando venimos a Cristo y recibimos a Cristo como Señor y Salvador, nosotros somos los que nacemos de nuevo, pero no nacemos tampoco como bebés, sino que Dios quita nuestro espíritu separado de Dios, nuestro espíritu que la Biblia le llama nuestra naturaleza pecaminosa, y Dios pone un nuevo espíritu creado en la justicia y santidad de la verdad, un espíritu perfecto, y envía el espíritu de su Hijo a nuestros corazones. Así es que Cristo viene de una manera gloriosa y perfecta, la misma imagen de Dios. En Colosenses dice la Escritura que tenemos que Cristo es la plenitud de la deidad, y esa es la plenitud que está en nosotros. Así es que nuestro espíritu es uno con el Espíritu de Cristo, está sellado con el Espíritu Santo de la promesa, y nuestro espíritu es perfecto en nuestro interior, y a eso es lo que la Biblia le llama un nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Y a través de renovar nuestro entendimiento, los pensamientos de nuestra mente y nuestro corazón con la palabra, podemos ser transformados en la misma imagen y gloria de Cristo Jesús por su palabra y por su espíritu que mora en nosotros. Vamos a seguir hablando de estas cosas, así es que esto es un preámbulo para entender cuál es la razón por la cual la palabra se hizo carne en el momento indicado y señalado, y qué fue lo que tuvo que suceder previamente. Dios tiene que ser íntegro y cumplir de una manera cabal y perfecta su palabra en el nombre de Jesús. Padre, la gloria, el honor y la alabanza es para ti. Bendito, bendito, bendito. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. En Cristo Jesús declaramos que somos totalmente perdonados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos, más que vencedores en Cristo Jesús. Como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Somos la justicia de Dios en Cristo, porque declarando y recibiendo la abundancia de gracia y el regalo de tu justicia, Señor, podemos decir en todo momento, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén, amén y amén.